Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí estamos, amados, con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Adelante, superando cualquier obstáculo. Ese canto es basado en la Biblia. Ese canto es basado en la palabra de Dios. Hace poco, estaba acordando ahorita que estaba buscando un canto referente al esposo, que es el Señor, y yo miré un canto ahí que lo canta una monja católica. La letra está muy bonita. Ella habla de que él es su esposo. La verdad que cuando ellas entran a los conventos a que las adoctrinen en eso, que no es bíblico, ellas van, bueno, muchas pasan por alguna situación y dicen me voy a ir a encerrar allí, pero otras van porque creen realmente en que Dios, ellas sienten amor por Dios, se criaron en la religión amando a Dios, al Dios que les enseñaron, por supuesto, a los yesos y a todas esas cosas, pero aman. Me decía una hermana que fue católica, dice que cuando ella aceptó al Señor, al verdadero, al Dios vivo, dice que a ella le dolió botar los yesos. Así es. Entonces ella, esta monjita, canta ese canto y me gustó. Y yo dije, miré pues que era una monja y lo puse de fondo a la hora de la prédica. Porque Dios no rechaza a nadie. Y si ella es sincera al cantarle a Dios, un día el Señor la puede tocar por nuestras oraciones, amados. Nosotros no estamos para condenar al católico. Aún, imagínense, aún yo le pido a Dios por el que se llama, no sé cómo, Bergoglio, pero que le llaman Francisco. Yo le digo, Dios, si hay oportunidad para él, Señor, concédale arrepentirse. Porque no estamos, Dios no nos dejó en la tierra para condenar a nadie. A nadie. Sea el ser más perverso, para eso no estamos nosotros, para condenar al ser perverso. Estamos para orar por el perverso. Acuérdese de dónde Dios nos sacó. Muchos nos olvidamos. A mí no me gusta olvidarme de dónde Dios me sacó. Porque de esa manera me dejo llevar por la palabra de Dios. Y eso es lo que les voy a dar ahora, amados, la palabra de Dios. Que tenemos acá en Primera de Corintios capítulo 14. Ayer estuvimos en el 13 acerca del amor. De lo que es el amor para Dios. No el amor que los humanos creemos. El amor humano es te amo, pero si me amas. Ay, cuánto te amo. Pero en cuanto nos hacen algo, ya no te amo. Hasta hay una broma que damos, ya no te hablo. Pero el amor de Dios no es así. Nosotros no amamos a Dios, pero Él nos amó a nosotros primero. Ponga cuidado. Y Él quiere que igual seamos nosotros. Esa persona me odia. Yo tengo que amarla primero. ¿Por qué? Porque Dios me lo dice. Así que el amor de Dios nada que ver con el amor humano. Entonces el versículo 14, ese mensaje ahí está en mi Facebook, también está en el YouTube donde lo subo, para gloria de Dios. Uno que lo escucha hasta el final y Dios pueda tocar su corazón y se salve. Hay fiesta en los cielos, así que con uno. Me decía una hermana que ya partió con el Señor, hermana, ¿para qué predican los buses si ni la escuchan? A la gente se le olvida. Pero yo solo traje a mi memoria, Dios el Espíritu Santo me trajo a la memoria que su palabra nunca regresa a Él vacía. Siempre hará para lo cual Él la envió. Así como el agua riega la tierra, algo hace el agua. La palabra de Dios hará. No yo.
El Espíritu de Dios me redarguyó a mí, no fue el pastor. Porque les aseguro que ni siquiera escuché el mensaje, ni le entendí. No sé a cuántos le pasa, ni le entendí. Pero el Espíritu de Dios estaba tocando mi vida. Y entonces yo, ¿cómo iba a resistirme más si ya tenía 30 años golpeada por la vida? Golpeada por las circunstancias de este mundo malo. Yo anhelaba una ayuda, yo anhelaba eso que me habían contado, que yo había visto en los que seguían al Señor. Me sentí tan vacía que a pesar de que estaba con mi esposo, recién que me había casado con él, habíamos vuelto, ¿no? Estuvimos separados, volvimos, nos casamos, pero ese vacío continuó. Entonces yo entendí, por la ayuda de Dios, que a quien yo necesitaba era Jesucristo. El vacío que yo tenía no lo llenaba el hombre pecador. Las caricias de hombre o de mujer no llenan ese vacío, amado, es Cristo. Te leo 1 Corintios 14. Gloria a Dios. Ven a Jesús. Ven, Él te va a llenar ese vacío, esa necesidad espiritual que tiene, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y si le adoras a Él, Él te llena. Seguid el amor. Recuerda que toda la gloria solo es para Dios. Por su palabra, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hay dones espirituales que el Señor da de acuerdo a su soberana voluntad a los hijos de Él. Entonces aquí el apóstol Pablo les está hablando porque la iglesia ahí en Corintio estaban todos haciendo alborotos. Oiga bien, con todo el respeto que la iglesia, ¿verdad?, siempre merece. Hacían alborotos porque ellos hablaban en lengua, pero no había un orden. Y Dios, para eso deja a sus siervos líderes que van guiando a las ovejas menores hacia Él. Siempre ha sido eso. Usted lee la Biblia y siempre ha sido. Moisés fue un líder. Hay unos que en esta actualidad se enojan. Ay, ¿qué es eso de líder? Es una oveja líder. Moisés era la oveja también del Señor, pero el Señor la capacitó. Así que por la palabra el Señor capacita a líderes con su Espíritu Santo, y ellos, algunos sobresalen más de otros en la enseñanza por medio de los dones que reciben. Por lo menos Pablo tenía dones de apóstol, que Dios lo llamó a ser apóstol. También él hablaba en lengua, ese es otro don. Profecías, también Pablo profetizó muchas veces. Entonces, eso es otro don. Interpretaba, eso es otro don, interpretaba las lenguas. Y muchos dones más, amados, que hay en la Biblia. Vaya y escudriñen. Pero aquí el apóstol dice, seguid el amor. Y no dice, no busquen dones, no pidan dones, no dice eso. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Sí, debemos procurarlo. Si usted quiere un don de parte de Dios, pídaselo. Dios soberano se lo va a dar, sí o no. Él verá, Él decide. Él va a ver si su capacidad, porque Él conoce nuestra capacidad. Entonces Él dice, sí se lo voy a dar. Lo va a poder usar, pero no nos va a dar algo que no podamos nosotros usar. Hay quienes quizás se han empeñado en pedir y quizás Dios les ha dado, pero ni lo usan. El don, tal vez Dios les dio el don de predicar, porque aquí profetizar es predicar la profecía segura. No digo con esto que Dios no sigue hablándonos. Dios nos habla y nos advierte de cosas, esas son profecías. Por ejemplo, el Señor dice, ve y dile a tu hermano que va a tener un accidente. Esa es una profecía. ¿Para qué el Señor avisa a través de esa profecía? Para que el hermano tenga cuidado, busque a Dios, sea que le ocurra o no, esté con Dios. Esas son profecías en este tiempo, pero no es que yo las voy a ir a escribir
y las voy a llevar a una iglesia o a ustedes y les voy a venir a decir, esto es lo que Dios dice ahora eso es lo que quiere Dios que hagamos. No, ese tipo de profecías de ahora no son así. No se deben de imponer sobre la palabra de Dios. Ya la profecía segura la tenemos, que es la Biblia, amado. Eso es, ahí vaya y lea, ahí están todas las profecías. Unas ya se han cumplido y otras aún no se cumplen. Todavía están. En el tiempo de Dios se van a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que sí, procuremos los dones, pidámosle a Dios. Pero no nos enojemos cuando Dios no nos dé el don que le estamos pidiendo, porque Él va a saber si te lo da o no te lo da. Pero si te lo da, mira, más nos vale que lo usemos, no lo enterremos, no lo envolvamos en pañuelo y lo aguardemos por ahí. Hay que usarlo. Les voy a seguir leyendo. Pero sobre todo que profeticéis. Ya les decía, la palabra segura, debemos de enseñar la palabra. Memoricemos versículos de la palabra, tengámoslo aquí en el corazón para cuando la gente demande de nuestra fe, le demos palabra de Dios, no palabras de nosotros que no los van a convencer. Acuérdense que el que convence de pecado es el Espíritu de Dios con la palabra de Dios. Aleluya. Así me convenció el Señor a mí, no con palabreríos de hombre. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál era el alboroto? Bueno, que todos querían hablar en lengua. Como ahora. Hay iglesias pentecostales, yo no sé cómo es que se llaman. Y hay hombres, líderes, que andan errados, con doctrinas erradas, que no es de la palabra, porque si ellos hicieran esta palabra que enseña Pablo, ellos no enseñaran eso a sus ovejas, a las ovejas del Señor, a las ovejas que ellos están guiando hacia Dios. Y les enseñan, lo digo porque a mí me han dicho hermanos frustrados, me han dicho, hermana, me dice el líder, el pastor, que si no hablo en lengua no tengo el bautismo del Espíritu de Dios. Porque el Señor dijo a través de Juan, y lo dijo él también, que iban a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y eso ocurrió allá en el aposento alto, en el libro de Hechos, vaya y lea, donde dice la palabra de Dios que estaban 120 contados los varones, no se cuentan las mujeres, así que había muchos más. Y dice que se derramó allí el Espíritu de Dios en forma de lenguas de fuego, que se posaban sobre sus cabezas y empezaron a hablar en otras lenguas que ellos no hablaban. Y es, por cierto, idiomas que lo entendían las demás personas que andaban ahí en Jerusalén celebrando el día de Pentecostés. Y dice, lo oímos que hablan en nuestro idioma. Y ellos lo conocían, que ellos no tenían por qué saber el montón de idiomas que estaban hablando. Unos hablaban el idioma inglés, vamos a decir, ¿verdad? Así suponiendo. El idioma francés, el idioma español, el idioma, qué sé yo, qué idiomas, de qué países ellos llegaron ahí a ese día a celebrar Pentecostés a Jerusalén. Eso fue así, ¿para qué? Por señal, para que ellos, entender realmente lo que Dios estaba hablando por la boca de ellos. Y Pablo y Pedro se levantó y les explicó a qué se debía eso, porque algunos duros de corazón decían, están borrachos. Un borracho va a hablar en inglés, imagínese usted, ¿dónde se ha visto? Un borracho no habla en francés. Pero siempre habrá duros, siempre habrá incrédulos cuando prediquemos, así que no nos detengan los incrédulos, siempre prediquemos, amados, porque alguno con uno que reciba al Señor, y allí la palabra de Dios dice que recibieron miles al Señor, creyeron en Cristo, cuando Pedro les dijo, esto no es tan borracho como ustedes están pensando, porque esta es la hora tercera, que eran como las 9 de la mañana. Y no era hora de andar bebiendo licor, eso le quiso decir él. Y les explicó por Joel la profecía de la palabra de Dios. Y creyeron en el Señor miles, y al poquito otros miles, y así se difundió la palabra por medio de esos miles, llevaban y predicaban a su familia y seguían predicando, y eso fue una revolución hermosa de amor, porque la gente creyó en el amor de Cristo, que habían muerto por la humanidad. Así que el alboroto que se tenían era que todos querían hablar en lengua. Ya empezaban ahí a ver unos ahí torciendo la palabra. Ellos estaban así errados, ¿verdad? Pero entonces viene el apóstol Pablo y aquí explica a los corintios que el asunto no es así.
Se puede pedir, se puede hablar en lengua, se puede pedirle que Dios nos dé el don de interpretarla, que nos dé todo lo que Dios quiera, pero no tenemos nosotros que andar aparentando lo que no tenemos. Si yo no tengo el don de lengua, yo no tengo por qué andar imitando a los que hablan en lengua, porque el Espíritu de Dios va a hacer lo que Él quiera, va a dar los dones que Él quiera. Así que desde que recibes a Cristo y crees en el Señor, Dios te va a dar dones, pero no precisamente el don de hablar en lengua. Pero si has sido bautizado, porque si has creído, te has arrepentido, el Señor te lavó con su sangre, el bautismo es el Espíritu de Dios en tu vida, y por eso hay un cambio en tu vida. Has dejado las malas palabras, eso es un cambio en tu vida. Si sigues siendo vulgar, si eres mentiroso, necesitas arrepentirte, porque entonces no has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios no ha podido entrar a tu vida porque no te has arrepentido de corazón. Así es que pídele a Dios poderte arrepentir y Dios te va a ayudar. Yo así le pedí al Señor, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues Dios le entiende. Perdón, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sigo leyendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que predica, dice Pablo, la escritura, le van a entender en el idioma que estás ahí con la gente. Pero si te pones a hablar en lengua, la gente que está ahí no te va a entender. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso él dice, mejor que profeticen. ¿Ves? Dice que el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, para exhortarlos y para consolarlos. Porque para eso predicamos los hijos de Dios, que Dios nos ha dado don de predicar la palabra, de profetizar la palabra de Dios. No palabras mías inventadas por mí, sino por el Espíritu de Dios en la Biblia. Aleluya. Y te consuelas y te exhorta la palabra, no yo, amado. La palabra de Dios que yo predico me exhorta a mí misma, porque ella es viva y es eficaz, me exhorta a mí y me ayuda a cambiar. Y me consuela. Ay, cuántas veces yo no he llorado delante de ustedes cuando estoy predicando, porque la misma palabra que Dios me está dando, me está consolando, me está dando fuerza para seguir en este mundo, donde me da gana, le digo a mi hija yo, de irme ya me da gana, Señor, llévame. Pero Dios no me va a llevar hasta que Él quiera, ni yo me voy a enojar porque no me lleva. Yo le pido, yo le puedo pedir lo que yo quiera, pero Él hará en mí lo que Él quiera, no lo que yo quiera, gloria a Dios, porque yo soy de Él. Y si usted de Él, hagamos la voluntad de Dios, aceptémosla con alegría y gozo, aunque no nos guste, digámosle gracias Señor, no me gusta, pero gracias Dios, porque lo mejor me lo estás haciendo a mí. Yo no entiendo, pero yo sé que es lo mejor, porque los que amamos a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien, nos ayudan a bien, amado, las pruebas nos ayudan a bien, todo lo que pasamos, nos hace personas mejores. Y podemos amar y entender a los demás que están pasando situaciones duras y difíciles, y no nos vamos a estar poniendo a señalar. Mírenlo, ya anda en pecado, por eso te enfermo, por eso nos pasan enfermedades a nosotros, para que, sabiendo que no andamos en pecado, como el diablo nos hace entender, debe ser que fornicaste. No, es porque Dios nos permite la prueba para que no seamos juzgones y señaladores también. Nos hace mejores personas las pruebas. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿No ves? No dice que no la hables. Dice que uno mismo se edifica. A mí me ha pasado que cuando yo estoy orando y Dios me da las lenguas, yo me siento bendecida, aunque no la entiendo. Y le digo, Señor, ahí en mi mente, ¿qué estoy hablando? A veces me ha dicho el Señor y me ha hablado cosas difíciles, duras. Me las interpretó, pero otras veces no. Él es soberano en lo que hace. Dice que, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque él entiende. Ahora yo sigo, explicando esto que Dios nos dice. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lengua. No dice que no. Lo malo es el alboroto que se estaba haciendo ahí, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está calmando. Por eso dice así, que hablasen en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete, para que la iglesia reciba, otra vez la palabra edificación. Dios me da en lengua algo, luego me da la interpretación, y yo le digo a la iglesia, así dice Dios, la iglesia va a ser edificada. Pero si yo grito y todo el mundo hablando en lengua, ¿en qué se edifican los demás que están ahí? O una visita.
Esto tan loco, como dice el mismo apóstol Pablo aquí. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Podemos pedir, amado. Pero porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no entiendo. Eso me ha pasado a mí, no entiendo. ¿Qué habló el Señor? No sé. Yo me gozo, ¿verdad? Pero yo no sé lo que habló. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Otra vez, edificación para la iglesia. Eso es lo que quiere Dios con los dones que Él nos ha dado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras desconocidas, que en lenguas desconocidas. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, se dieron por señal. En el aposento alto se hizo el alborotón por señal. Así fue como llegaron las demás personas a ver qué pasaba. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran personas no creyentes, ¿verdad? O incrédulos, dice aquí. ¿No dirán que estáis locos? De seguro que sí. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Cuando dice todos no se refiere al alboroto de profecía, no, sino que uno por uno vaya hablando la palabra, se quita uno, va el otro con otra palabra de Dios, y así va a convencer a la gente que no cree en el Señor. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto por medio de la palabra, se va descubriendo lo que ellos tienen, lo que ellos andan haciendo, porque la palabra de Dios escudriña todo, aleluya. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís cada uno, gloria a Dios, cuando os reunís cada uno de ustedes, tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para, otra vez, para edificación, amado, aleluya. No para frustrar a los demás. ¿Y qué está hablando esa hermana? No le entiendo. Ya tiene una hora de estar hablando y no sé lo que está hablando. Se frustran los demás. Dios quiere que edifiquemos, no que frustremos a los demás.
Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por su palabra. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2. No está prohibiendo el apóstol Pablo. 2 o a los más 3. Y dice por turno. O sea, ya me imagino yo. Pónganse en fila, pues. Hable el primero, se quita. Va el otro después. ¿Y qué? Pero que las interprete. Si no, aquí viene. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aleluya. No prohíbe el apóstol Pablo. Así que ningún pastor, nadie puede prohibir. Pero puede enseñar con esta palabra orden. Aleluya. Y la gente va a ser edificada con esta palabra. Se va a sentir tranquila, no se va a sentir frustrada. Porque les prohíben, no les van a prohibir, sino que les van a enseñar lo que el apóstol Pablo está enseñando por el Espíritu de Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La palabra de Dios nos exhorta, amado. No nos enojemos con esta palabra. Aquí dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que nunca a mí, el Espíritu de Dios, el espíritu de profecía, me va a agarrar a la fuerza y voy a pasar por encima de los demás. No. El Espíritu Santo de Dios nos ha dado dones, pero no nos domina como esclavos. Si yo empiezo a hablar en lengua, yo puedo callarme. Igual cuando profetizo, yo me puedo callar. La palabra, ¿verdad? La palabra, aleluya. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás esta enseñanza, amados. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. No prohibamos que se hable en lengua en las iglesias del Cristo vivo. Pero enseñémosle con este pasaje lo que Dios nos enseña para edificación de nosotros, por el bien de todo mundo, de los creyentes y de los no creyentes. Así que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los guarde. Sigamos adelante con el Señor en santidad, en obediencia, y pronto nos veremos si Dios lo permite. Y si no, pues allá en la patria celestial. Gloria a Dios. Aleluya, estoy gozosísima por esta palabra. Aleluya.